soñará en un asiento de estación. Una idea no se asemeja a una lamparita que se enciende. Tampoco se parece a un faro que nos guía en la oscuridad. A veces nos desorienta. El pensamiento crece como las ramas de un árbol frondoso. Algunas se entrelazan, otras se alejan. Sus contornos son disparejos. Para entender es necesario observar con atención, detectar identidades, verificar relaciones, confirmar apartamientos. Los genios discurren entre estas ramas, las trepan y las habitan. Buscamos entre ellos las posibilidades de diálogo. Buscamos cruces y puentes. En un rincón, acaso imaginario, vemos a un hombre sentado sobre una ladera, vestido con jogging. Sin ánimos de dar una pelea, en el opuesto rincón conjetural, varios muchachos en pijama. Uno no temerá hablar de éxitos, fracasos y acumulación económica. Los otros, de la gente del Borda, de la poca valía de lo material y de la posibilidad de un lenguaje creado desde la emoción. Para el de jogging, la celebración será algo ajeno, exótico, inapropiado. Los del pijama, en cambio, convocan a la fiesta, a lo dionisíaco. Abandonando la ladera y yendo al centro del espacio no imposible, uno de los protagonistas advertirá sobre los peligros de la obsesión. Aceptando el acercamiento, los de pijama coincidirán y afirmarán que la locura es la fisura más dura. Ambos transaccionarán un pacto para vivir y lanzarán al viento coplas con enseñanzas. En Cruces y Puentes, volumen 3, discrepan, se alejan, se aproximan y concilian. Marcelo Bielsa y la Versuit Vergarabat. Hoy vamos a hablar de Marcelo Bielsa y de la Versuit Vergarabat, que son dos en uno. La primera etapa con Gustavo Cordera y la segunda etapa sin Gustavo Cordera. Dicho este marco, entramos en el primero de los tópicos. La vestimenta. Acá hay un enfrentamiento que queremos marcar porque empieza con las indumentarias. El jogging con el pijama. Me acuerdo en la playa de Aulis, en la película de Cacoyanis y Ifigenia, a todos los poderosos de los aqueos, de los griegos, con sus atuendos específicos, más allá de que algunos eran familiares entre sí, se conocían perfectamente, pero que vestían sus ropas de galas antes de discutir la estrategia a elaborar para empezar el trayecto hacia Troya, cada uno con una vestimenta específica para determinar y mostrarle al otro su jerarquía y ubicación dentro de esa escala. Y acá tenemos un jogging, algo que invita al ejercicio, al método, a la gimnasia. Tenemos un pijama que invita a otras cosas. Sí, desde lo que se ve ya hay una propuesta, desde lo formal, desde lo estético. En eso la Versuit creo que lo entendió siempre, de que el mensaje que iba a tener la letra y lo musical iba a tener que tener un acompañamiento en cómo se presenta ese mensaje, y ese ir vestido de pijama es el homenaje a los enfermos mentales del Hospital Borda, es un homenaje a los excluidos, a los marginales, y en algún punto yo lo veo al jogging de Bielsa como también algo marginal, algo que choca con la estética del traje riguroso de los entrenadores. Esa idea de que se vea formal, que se vea algo caro, que se vea algo de marca, como que da prestigio. Y parecería que Bielsa te dice no, el prestigio se gana en la cancha y se gana con una fórmula que tengo yo, además. Porque no hay que ganar de cualquier manera. Eso me parece que es lo primero que me transmite a mí el jogging. No hay que hacer lo que se espera que hagamos y no hay que ponerse lo que otros dicen que hay que ponerse. Y acá veo el primer puente, Versuit y Marcelo Bielsa. Muy interesante lo que decís, porque pareciera a veces que lo marginal es caótico. Y en Bielsa vos estás marcando, y yo coincido, que está en las márgenes y que de todas formas tiene un orden.
él mismo se define, no hay que ser muy mago para conocerlo, como un obsesivo. El obsesivo es ordenado, no puede, de otra manera se desestructuraría y colapsaría. Y acá vos te acercaste, yo acá, como decimos en la intro, que hay veces que las ramas se alejan, yo entiendo que la Versuit tiene un mensaje en parte festivo, y la fiesta implica cierto desorden, implica cierto apartamiento de lo que está establecido. Ahí sí, si querés, veo un poquito más de caos y veo algo que se alejaría un poco de la propuesta del jogging. El jogging es la vigilia, es estar despierto y activo. El pijama permite algo de ensoñación y de vuelo. Por eso, Bielsa va a proponer un lenguaje que en sus conferencias de prensa se muestra como muy preciso. Un lenguaje que está muy acabado, impropio incluso de algunos, de muchos directores técnicos. La sofisticación del lenguaje, creo que en eso es el magnetismo de la figura. La idea de el genio loco que sabe una fórmula, como Emmett Brown, el profe de Volver al Futuro, para viajar por el tiempo en un auto. Bielsa cree que tiene una fórmula para poder ganar siempre, si tiene los intérpretes adecuados. En un juego que por definición es inestable como el fútbol y que es casi no se guía por las rigideces de los algoritmos. Todavía no se puede meter en una computadora el fútbol. Si bien, hay que decirlo, en la final de España-Argentina, España pagaba 2.40 y Argentina pagaba 3.80. Al final pareciera que hay algo de predictibilidad. Y por eso quizá la Versuit, en un punto, se manifiesta en contra de esto, descree del lenguaje humano como herramienta para la consecución de los objetivos que se propone y grita: basta de hablar. Acuso que el lenguaje humano no sirve, no me acuerdo perfectamente. Y está todo mal. Y de hecho el propio nombre, y con esto ya cerramos quizá esta gran introducción, ¿no? El propio nombre, Versuit, Vergarabat, es un neologismo, es una palabra que no existe. Se acercaría a una neolengua, a toda vez que el lenguaje no tiene lo que queremos, nosotros lo inventamos. Y cambia los ejemplos y cambia la ocasión. Nos iremos advirtiendo a los héroes verborrágicos de esta nación. No mientan a la gente por más combinación. Las palabras se gastaron y comienza la nueva logia. Y creo que Bielsa tiene una oposición a algo también. Yo acá tengo mis discrepancias. Yo acá entiendo que a Bielsa en este sentido le caben un poco las generales de la ley. Porque si bien habla sobre la importancia de el modo en que se consiguen las cosas, en una entrevista creo que está dando, yo creo que es en España, decía y le contaba a los periodistas que en el barrio de Rosario, donde él era oriundo, era muy importante o era bien visto el que se compraba un auto, y que mientras más lujoso fuera el auto, más estatus adquiría la persona, pero que en definitiva lo que importaba era cómo te habías ganado el auto. Si te ganabas un Fiat o ganabas el dinero para comprarte un Fiat, pero lo ganabas honestamente, ibas a ser mejor valorado que el que por vías espurias había conseguido un Mercedes-Benz. Pero yo acá marco un cuidado, porque en definitiva lo importante era adquirir el auto. Entonces pareciera que la idea de progreso, que es otra de mis batallas lingüísticas, divorciar a la idea de progreso de la mera acumulación de activos patrimoniales, me parece que en Bielsa está. Él va a decir también otras cosas, yo no las niego, pero entiendo que el peso específico que tiene la valoración de un logro en el sentido de la consecución de algo palpable, asible, una victoria, un buen resultado, un bien material, creo que en su idea de éxito está. Sí, lo hizo explícito, el no nos casemos con la idea de ganar a cualquier costo. El éxito deforma, dijo en otra... Lo dice, no lo niego. En otras conferencias de prensa de las famosas de él donde mira el suelo, porque al no hablar el lenguaje de los reporteros que lo van a entrevistar, ya sea en Francia o en Inglaterra, miraba el suelo, en otro gesto también de genio loco, ¿no? De alguien disruptivo, pero la idea de éxito está en crisis en Bielsa, en el sentido que no hay que ganar de cualquier manera y no hay que hacer no hay que
decir que vale la pena sacrificar las formas por el resultado. Y lo va a decir de muchas maneras. Y creo que lo va a llevar a la práctica hasta con esas rigideces famosas, como no poner a Batistuta y a Crespo en el Mundial 2002, cuando todo el mundo lo obligaba a que ponga el doble 9. Ordenar que se hagan el gol en contra los del Leeds, porque habían cobrado un gol con un jugador rival en el suelo. En el famoso partido jugado el 7 de junio del 2002 en Sapporo, que acá con Alejandro todos los 7 de junio lo evocamos, el Argentina-Inglaterra, gol de Beckham, el 1-0, que en un momento el mejor Ariel Ortega, no lo pudo gambetear una sola vez a Ashley Cole, al 3, que lo marcó, y en un momento cuando veía que no lo podía pasar, se acerca a Bielsa y en una época que no había tantas cámaras sobre técnicos y demás, le dice algo al oído y Ortega pone cara como diciendo, estoy tratando de ver cómo gambeteo a Cole, no puedo recibir tanta data. Puso una cara así rara y en la rueda de prensa alguien le preguntó, dentro del clima de abatimiento de perder ese clásico del Mundial de Argentina-Inglaterra, le dicen, ¿qué le dijo a Ortega? Y la frase es, Ariel, la oferta de la pelota debe ser vertical. Nada, no rebajó con una gotita de soda ese whisky que él quería decir y cómo lo quería decir. La oferta de la pelota debe ser vertical. Me quedará entonces a mí la duda de si Bielsa se compró las acciones de la farsa y tiene la cabeza llena de ratas. Me deja Mariano acá pensando sobre el tema. Probablemente no, pero valga así entonces el homenaje a los locos del Borda y aquello de que a veces la gente prefiere acariciar un auto antes que a una persona. Entonces, más allá de que el debate se zanje o no, de las dudas que yo pueda tener... Y qué lindo que sigamos nosotros preguntándonoslo, ¿no? Que un hecho tenga la fuerza simbólica de la pregunta y que se escape de toda respuesta, nos sigue dando... Como no tenemos conclusión, nos sigue dando vaya el homenaje a los muchachos del Borda, que en eso sí no nos queda duda que se lo merecen. Exactamente. No necesitan trámites para acceder a la vida. El pueblo está dispuesto a perdonar a un terrible asesino, pero siempre escupirá en la cara del que piensa distinto. Aunque cante a veces, tengo la impresión que la gente escucha las frases que acompañan su caída. Miro a mi guitarra y la veo tan inútil. Me arranco la garganta y quiero gritar. Un auto es más acariciado que un hombre extraño. Pero llega el momento de las celebraciones. Y sin embargo yo no puedo dejar de recordar aquella charla filtrada de Marcelo Bielsa reprendiendo a los jugadores del Bilbao porque habían perdido no me acuerdo si era un final, pero un partido muy importante y se había perdido de un modo que a Marcelo no le gustó y los reprendió fuertemente porque iban cantando en la derrota a pesar de no haber estado a la altura de lo que el partido indicaba. Me parece ahí que la Versuit propone otra cosa. La Versuit lo dice clarito, sencillamente. Y me
la vida pierde la gracia para aquel que olvida celebrar. La celebración es parte esencial del fenómeno artístico, de lo dionisíaco, del vivir el presente, del carpe diem de Horacio y de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y yo creo que están cerquita en eso. Yo de Bielsa lo veo más en el sentido de la entrega. Más allá del reproche que puede haber por alguna distracción o por no jugar al 101%, que es lo que él quiere, esa entrega total para con la causa. Me parece que él lo que discursivamente propone, y creo que lo lleva adelante en los actos, es cada partido hay que vivirlo como si fuera el último. Y en ese sentido reivindico lo festivo en Bielsa. Yo acá los veo discrepando con la Versuit y siempre me acuerdo de aquel kurda que se levanta al lado del Fuenteón y empieza a recordar a esa masa que se levanta en la entraña del Malón y que celebra en Negra Murguera y le pide que la lleve con ellos. Y entiendo que en Bielsa es un exotismo esta alegría. Él mismo ha dicho que se va a las reuniones de amigos y se lleva el diario, no como una virtud, sino porque sencillamente no logra encajar dentro de lo que son al menos los cánones establecidos de lo que tiene que ser la alegría. Ese pequeño desorden que implica la diversión pareciera intolerable dentro de ese esquema. Y sí, me lo imagino a Bielsa encarnando un poco aquel viejo de arriba al que hacen referencia la Versuit en uno de sus temas que es de los más conocidos. Disparaba, se creía Dios. Pero sí sabemos de dos frustraciones muy grandes que sé que él las vivió terriblemente, que lloró al menos con Argentina. Sí, sobre todo, convengamos la del 2002, fue de un país entero. Fue de un país entero que estaba muy decepcionado. Se replica un poco ahora en el Mundial próximo pasado, cuando Uruguay tampoco logra superar la fase de grupos. Una generación de Uruguay que ya no estaba Forlán, no estaba Godín, no estaba Lugano. Coincidamos que teniendo a Cabo Verde y Arabia en el grupo, probablemente se le podría haber pedido un poco más a Uruguay, y que tiene esa frustración catastrófica. Y acá me lo imagino a Bielsa muy triste, muy decepcionado, y a la gente de la Versuit que con sus pijamas se aproxima y lo invita de todas formas a una redención, y que lo invita en espíritu de esta selva a cantar, a bailar, a soñar. Sí, yo no puedo no decir que la primera vez que vi la canción esa fue en el año 96, cuando conocí a la Versuit, y cantó que los castrados penetren, lleguen, acaben y no se lamenten. Me lo imagino a la Versuit diciéndole en el estado de llanto que tendría y en entendí que ahí es... No importaba. No te comás la voz, ¿viste? Sí. Hasta en la adversidad máxima no te comás la voz. Que lo pesado vuele con alas de cóndor, con sueños y ley, y los castrados penetren, que lleguen a caber y no se lamenten, en flores de Canadá, dolores, memoria, trae rebelión, y no me siento distinta, me droga mejor para despertar. Tengo un pedo Salvador, nació en Latinoamérica, con leopardo corazón, espíritu eterna selva, tengo un pedo Salvador.
Pero acá hay un problema, que hay una convergencia que en los dos puede llevar a la locura. Sí, de hecho el apodo, el loco Bielsa, ¿no? No es casual. Y los locos del Borda, el loco Bielsa. Y una banda la plagada de excesos como fue la Versuit, plagada de... El que leyó el libro, hay un libro que escribió, se llama Verborrea, que cuentan las andanzas de la Versuit, y en una de esas andanzas cuenta que fueron a Córdoba a promocionar el disco, no sé si Asquerosa Alegría o Don Leopardo, y que venían de no dormir 3 días, y que la cuenta Juan Subirá, que dice: la única persona que puede manejar en ruta dormido es Gustavo Cordera. Y como ese coqueteo un poco con la muerte, en este caso literal pero también simbólico, yo creo que hay una hermandad con Bielsa. Absoluta. Coquetea con la muerte. Absoluta, porque no hay manera de estar producto de las obsesiones propias que se le notan a simple vista a Bielsa, no hay manera de abrazarse a un placer más o menos duradero. Es estar constantemente pensando en lo que vendrá, en cómo superarlo, en cómo aplicar un método para que el mundo no se desordene, y una vida que, en definitiva, algo te va a hacer y que te va a tratar de mover, de descontrolar, y que te va a desquiciar, te va a sacar del gozne en el que Bielsa adora ir. Y sin embargo, ni Cordera frenó el auto, ni Bielsa piensa detenerse en su forma de ser. El pelado Cordera metió los cambios perfectamente dormido o en el estado en que estuviera, pero ninguno de los dos piensa parar hasta ver al costado de la ruta elefantitos azules y en ronda. Sí, que también creo que vale la pena decirlo, para nosotros es la canción más quizá desgarradora de toda la discografía de Versuit. No voy a parar hasta ver elefantitos azules en ronda a mi lado, las paredes respiran, la canción se detiene para que yo escuche ese último acorde, una sensación. El alma debe existir, sino porque está temblando, el suelo mi sonrisa, mi cuerpo tan rígido, que no soporta el sol, necesito siempre, no se atreve a mirarme, que me pasen cosas, ánimo para vivir, algo para vivir. Y es la canción donde se prueba la existencia del alma, ni más ni menos. Con un contrario sensu que es impactante, que vos siempre lo marcás muy bien, Marian. ¿Cómo se prueba la existencia del alma según la Versuit en esa canción? El alma debe existir, sino porque está temblando mi cuerpo tan rígido. Eso es impresionante, porque es ver la corroboración de algo que nos trasciende solamente cuando estamos en una experiencia fea, tanática, de descontrol, pero del feo, de la fisura más dura, que es la locura. Ya el arranque, no voy a parar hasta ver elefantitos. Ahí ya está todo dicho. Vos fíjate que el final está contenido en esa frase. Y en otro momento dice: cancelo mi sonrisa. A Bielsa es raro verlo sonreír también. Entonces es una canción en donde los dos se emparentan y parecieran ir por una más misma bien ruta. el gesto adusto, serio, La ¿no? sonrisa está cancelada. Casi de prócer, ¿no? Como alguien que se sabe prócer a su manera. Pero también, bueno, yo aquí mantuve y sostengo discrepancias importantes con Sí, Marcelo pasamos Bielsa. tema, ya pasamos el éxito, la locura. La locura, ya pero estamos llegando al final del Yo hay camino. cosas que valoro. Compromiso con el trabajo, eso es increíble. El hecho de que en alguna vez haya dicho, que también tiene su polémica esto, pero que usted sea mi enemigo me enaltece. Me acuerdo en una conferencia de prensa que le dicen, ¿qué piensa de la estatización de YPF? Y él monta en cólera, inmediatamente dice, no le tengo por qué contestar, le dice una periodista vasca, pero le voy a contestar. Y ahí me acuerdo el momento y ahí que lanza. escuché, bueno, que esté hoy acá en este volumen 3
indudablemente es una figura querida por nosotros, porque por algo lo traemos acá, y por algo, y ese algo que a veces no tiene una explicación del todo racional, claramente es este tipo de cosas que yo escuché la conferencia de prensa en la que dijo: tener las discrepancias que tengo con usted me enaltece como persona. Y es como que esa, aparte de un lugar como el fútbol, que tiende al estereotipo, a lo esperado, al cassette, tener una respuesta como esa es de genio. Es un genio el que responde eso. Es de un tipo que puede lavar copas de gente supuestamente mejor que él, pero que de todas formas lanza al viento determinadas enseñanzas que nos llegan a manera de copla. Sí, con el mensaje claro, ¿no? De la copla dice: y sigo lavando copas de gente mejor que yo, pero el que canta eso, el yo lírico que canta eso, no se siente menos que nadie. Nadie. Es una canción de muchísima esperanza y en definitiva todo lo que es esfuerzo, todo lo que es trabajo, como vengo sosteniendo en los otros podcasts y más allá de las discrepancias que he marcado en este, me resulta importante y me resulta muy nutritivo que Bielsa lance eso y que recoja líricamente la Bersuit. Sí, y poder sentir eso, ¿no? Los que vimos un recital de Bersuit en vivo, sabemos que el momento de la copla con el grito y el revoleo de remeras futbolístico es ese mensaje de esperanza, de no soy menos que nadie, aunque lave las copas. Y lo voy a plasmar en la cancha. No soy menos que nadie y lo voy a plasmar. Buenas noches. Buenas noches. Y el cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillos, que por las noches canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las sobras, el mezcladito me enciende y me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar y me pongo manco, manos de inutilidad, dejé allá mi sangre y hoy me tengo que inventar si soy argentino. ¿Qué más?